volvemos a empezar. Muy buenos días a todos, buenas tardes. Estamos en la defensa de ensayo de integración del estudiante Ralph Otero Rivera, cuyo título es Política y Religión, una imprimación básica sobre la participación de los cristianos protestantes evangélicos en Puerto Rico 2000 al 2020. Estamos ya a punto de comenzar. Voy a permitirle a nuestra decana, la doctora Carmen Ayala, no solamente nos salude, sino que nos lleve también en oración para luego entonces oficialmente el doctor Bernardo Campos haga la presentación de Ralph Otero Rivera. Así será. Gracias, profesor. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Para nosotros es un honor que durante esta semana la Universidad Teológica del Caribe se ha vestido de pláceme ante las presentaciones de las defensas de los ensayos de integración del programa de maestría en teología. Es la primera vez que esto ocurre en nuestra universidad, así que estamos viviendo una semana histórica. Reciban saludos de parte del presidente, el doctor Francisco Ortiz. Reciban saludos también de todos los miembros de la Junta de Directores, los miembros de la Junta Administrativa. Me alegra reconocer la presencia del doctor Samuel Caraballo, que es el coordinador de la escuela graduada, y agradecemos su liderazgo en todo este proceso. También agradecemos la presencia y la colaboración del profesor y doctor Bernardo Campos, que ha estado conectado desde el Perú, dándole dirección a todo este estudiantado. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento, y oramos también para que el Señor le dé paz a Ralph en este tiempo. Oramos. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre y ante el cual se doblará toda rodilla. Agradecidos y agradecidas, Señor, de este tiempo hermoso donde se está produciendo, Señor, conocimiento. Te pedimos de manera especial tu dirección, tu bendición, tu presencia en medio nuestro, porque tu presencia nos basta. Clamamos en esta hora para que tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no se puede comprar en ningún lugar, sino que proviene de ti, sea sobre la vida de Ralph en esta hora. Úsale de manera especial y permite que todo lo que él ha investigado y ha leído lo pueda compartir con nosotros, y que luego toda esta información la podamos compartir con otros a la distancia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Ahora le pedimos al profesor y doctor Bernardo Campos que nos pueda presentar al estudiante Ralph Otero. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, es un honor presentar al doctor Ralph Otero, graduado en la Complutense de Madrid y profesor de la Universidad de Puerto Rico, con este tema que él maneja muy bien, es la relación entre política y religión. Como ya lo dijo el doctor, el epígrafe es una imprimación básica sobre la participación política de los cristianos protestantes evangélicos en Puerto Rico, por lo menos en los últimos 20 años, pero él se va hasta incluso más atrás, luego en su exposición lo vamos a notar. Así que es un honor poder presentarlo. Hemos tenido lindo tiempo en las clases de poder participar en sus clases en la Universidad Teológica del Caribe y también en lo personal. Así que adelante, Ralph, te escuchamos, estamos todo oído ahora. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Antes de comenzar, quisiera reconocer y mi más profundo agradecimiento a la Universidad Teológica del Caribe por haberme permitido entrar a su programa, doble programa, tanto el de teología como el de divinidad. Al doctor Bernardo Campos, quien desde el Perú ha estado fielmente, incondicionalmente, en todo momento, día y noche, desde el Perú ha estado presente. Al doctor Samuel Caraballo, el coordinador del programa, quien también ha sido una persona dedicada y comprometida, medular para este programa. A él
valga mi agradecimiento a la doctora Carmen Ayala Ríos, decana Asuntos Académicos, por su incondicional apoyo también para el programa. Dedico este estudio, esta tesis y esta presentación, esta defensa a mi Señor Todopoderoso Jehová Dios y a su Hijo Salvador, Redentor en nuestras vidas. Pero también quiero dedicarlo a María de los Ángeles González Canales, mi hermana y amiga, quien tomó griego 1 y 2, hebreos 1 y 2, y se me fue adelante y fue a coger su diploma de amando del propio Señor. A ella se dedicó mi defensa y mi obra. Quiero reconocer la presencia de mi pastor, el reverendo doctor Mark Rivera Vega. Le agradezco que también su apoyo incondicional ha estado siempre ahí. Gracias, señor pastor. Antes de comenzar, vamos a ver si puedo pasar. ¿No ven la pantalla? Alguien que me diga, confirme si ven. ¿Ven la pantalla? Ahora estamos ahora viéndola, ¿sí? Sí. ¿Se ve? Sí. Vamos a ver. ¿Se ve completo? ¿Se ve a mitad? ¿Cómo quiero estar? Completo. Ok, muy bien. Antes de comenzar, el título, ¿verdad? Política y religión, una imprimación básica sobre la participación política de los cristianos protestantes evangélicos en Puerto Rico. Esta palabra imprimación es el proceso por el cual se prepara una superficie antes de ser pintada, generalmente con algún tipo de producto para su mejor y efectiva absorción y adhesión, en inglés, primer. En otras palabras, este estudio, este ensayo es un primer para asistir en este tema, ¿verdad? El segundo que quiero definir es la palabra protestante. Y vamos a... Protestantes son todas aquellas organizaciones religiosas que surgieron del rompimiento de la Iglesia Católica luego de la Reforma Protestante. Cristianos evangélicos nos caracterizamos por nuestros particulares dogmas fundamentados desde las propias Sagradas Escrituras, que promueven el Evangelio de Jesucristo y la salvación solamente por gracia y por la justificación por la fe, una sola fide. La creencia de un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo, Dios Hijo y único Salvador. El renacimiento, conversión hacia una nueva vida en santidad, mediante el sello y entrada del propio Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La autoridad exclusiva de la Biblia como única y verdadera revelación de Dios a la humanidad. Y en la gran comisión de difundir el mensaje de Jesucristo a toda criatura aquí en la tierra. La enciclopedia de grupos religiosos del Programa Latinoamericano de Estudios Socioreligiosos, PROLADES, en su estudio sobre la religión en Puerto Rico, como además nuestro hermano cubano, el doctor Justo L. González, identificaron a las iglesias protestantes como provenientes de 3 vertientes. Iglesias históricas de carácter nacional, reformadas, presbiterianas, metodistas, bautistas, las de carácter congregacional, bautistas, menonitas, iglesias evangélicas, episcopales, wesleyanas, adventistas, y las de carácter pentecostal y o carismáticas, las iglesias de Dios, defensores de la fe, discípulos de Cristo, y todas aquellas con las palabras cristianas o misioneras o pentecostales. Para este estudio en particular, los cristianos protestantes evangélicos incluiremos entonces las 3 vertientes que nos define el doctor Justo L. González y PROLADES, excluyendo a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los mitas y a los mormones. El planteamiento y antecedente del problema, desde el 2000 y hasta el presente en Puerto Rico, se ha atestiguado el nacimiento de un nuevo histórico frente religioso político y o político religioso, donde los cristianos protestantes evangélicos han obtenido una nueva identidad política participativa, activa, donde se han inclusive convertido en grupos representativos de poder y de presión política. Ejemplo, en el 2019 y en el 2020
la aprobación del Código Civil de Puerto Rico, donde la aprobación de leyes conteniendo valores ético-morales y pro familia y vida tuvo una gran participación los grupos cristianos protestantes evangélicos en Puerto Rico. La renuncia del gobernador de Puerto Rico, donde participaron grandes grupos, incluyendo los cristianos protestantes evangélicos. La presentación del gobernador Rosselló en la iglesia pentecostal para anunciar un sentir de arrepentimiento al pueblo puertorriqueño, siendo este católico. Estos son ejemplos de cómo o cuán importante se ha convertido este planteamiento. La sociedad puertorriqueña atestigua como algunos líderes cristianos protestantes en Puerto Rico cimentan espacios interpretativos de proselitismo político-religioso, favoreciendo abiertamente, en este caso al Partido Nuevo Progresista, por los pasados 20 años. Otros participan de la función y gestión política activa y se caracterizan por llevar una lucha política religiosa hacia la conservación de valores ético-morales dentro de la sociedad puertorriqueña como lema y portaestandarte de campaña política. Como objetivo y propósito de este estudio, observamos un gran desconocimiento, una ambigüedad y hasta malfundadas creencias sobre la responsabilidad y participación política de los cristianos protestantes en Puerto Rico. Ejemplo, y le traigo un solo ejemplo, la renuncia del gobernador de Puerto Rico en el 2019. Desde su trasfondo histórico vemos que en el verano 2019 la prensa publicó de una misma sola pregunta 2 contestaciones distintas vertidas por 2 líderes cristianos protestantes evangélicos. La pregunta hecha fue: ¿debe hacerse la iglesia eco de la indignación del pueblo puertorriqueño sobre el mensaje de no renunciar de Ricardo Rosselló? La contestación primera vino de la pastora de la iglesia pentecostal El Calvario, que dijo: la iglesia no se entromete en el tema político, lo que nos compete es el tema espiritual de las almas. Esto lo dijo el julio 14 del 2019. 2 días después dijeron: su renuncia, dijo el comunicado de prensa de la Fraternidad Pentecostal FRAPE, su renuncia se hace inminente en este momento a fin de que pueda cumplir con un buen rendimiento de cuentas y transparencia. La mejor evidencia de humildad y de reconocimiento debe ser responder al anhelo del pueblo de Puerto Rico. Esta posición está claramente marcada, su renuncia se hace necesaria. Así que vemos 2 contestaciones a una misma pregunta y el pueblo está mirando que el mensaje y percepción al público es que debe renunciar, mientras que la primera ni fu ni fa, no, ¿verdad? No tiene opinión al respecto. Como objetivo y propósito, buscamos analizar y explorar la relación religión-política en Puerto Rico, identificar paradigmas teopolíticos que nos asistan a identificar la responsabilidad y la participación política correcta para los cristianos protestantes evangélicos en la política puertorriqueña, consonas con las exigencias del Evangelio de Jesucristo y fundamentadas desde las propias Sagradas Escrituras. Debemos definir entonces este concepto teopolítico. Teología política o teopolítica es el concepto para referirse a la discusión sobre la forma en que los conceptos o pensamientos teológicos se relacionan con la política, la sociedad y la economía. La relación y los conceptos teopolíticos se observan desde las propias Sagradas Escrituras y son tan antiguas como la misma historia de la humanidad. Su estudio como disciplina política no se inició hasta inicios del siglo XX, cuando las religiones comienzan a moldear y dirigir los pensamientos de sus ciudadanos en cómo deben estructurar sus relaciones humanas y cómo deben vivir en sociedad, se convierten entonces en propias fuerzas de identidad política, productores de resultados teopolíticos. Desde los 1990, como justificación, hemos visto que son numerosos los estudios que han analizado el rol de los movimientos evangélicos, especialmente en sus manifestaciones antropológicas, culturales y religiosas. Pero existen muchos menos análisis que aborden su papel político, ya sea apoyando moral o materialmente a partidos ya constituidos. Su presencia en las instituciones gubernamentales,
tales como son las oficinas de comunidades y bases de fe, o su transformación en organizaciones político-partidistas, como es el ejemplo del naciente nuevo partido Proyecto Dignidad, en especial tras la crisis de representación que han venido sufriendo los partidos y los sistemas de partidos tradicionales. Desde un marco teórico conceptual, desde comienzos del siglo XXI, se ha iniciado el estudio disciplinario académico de la politología de la religión, el cual estudia el impacto de la religión sobre la política y la política sobre la religión, con un énfasis especial en las relaciones de sujetos políticos en el sentido más estrecho hacia la religión y las comunidades religiosas. Estas son estudiadas desde 4 perspectivas distintas y que aplican muy de cerca al creciente escenario político religioso puertorriqueño de nuestra modernidad. Dicho sea de paso, de estos 4 hallamos 2 de ellos presentes, el 1 y el 4. El marco de las doctrinas y las prácticas religiosas, todo lo que tenga contenido político o mensajes políticos directos, por ejemplo, la interpretación religiosa del gobierno, el poder, la autoridad política, el Estado, la organización política, la guerra, la paz, el COVID-19, si vacunarse, etcétera, etcétera. El marco del comportamiento religioso y las prácticas religiosas, todo lo que no tenga contenido político o mensajes políticos directos, pero que en efecto tienen consecuencias políticas directas. Por ejemplo, la construcción de los edificios religiosos y de peregrinación son algunos de estos ejemplos. 3. Actitudes de los sujetos políticos en el sentido estrecho hacia la religión y las comunidades religiosas. Por ejemplo, actitudes de partidos y los grupos de presión entre ellos. Y número 4, el que más nos toca de cerca, como les dije, igual que el 1, todo lo que está en el marco del comportamiento, digamos, secular de una sociedad sin motivaciones religiosas, pero que en efecto tienen consecuencias religiosas. Ejemplo, si los miembros de una religión, en este caso cristianos, protestantes, evangélicos, en una sociedad multiconfesional, tiene monopolio sobre algunas entidades económicas, eso tiene consecuencias políticas. En este caso me refiero a las oficinas gubernamentales, organizaciones de comunidades de bases de fe, donde son confirmados, donde son mencionados, son nombrados como jefes de agencia, particularmente a cristianos protestantes evangélicos a dirigir dichas oficinas. Esta investigación, como marco teórico conceptual, busca orientar y concientizar y provocar a teólogos biblistas y líderes eclesiales de cristianos protestantes en Puerto Rico a adentrarse y familiarse más en la temática de la teopolítica, porque la prevención comienza con la educación. Prevención de no caer en dogmas de hombres. Prevención de no volver a repetir los mismos errores históricos del pasado. Prevención para educarse identificando y estudiando cómo históricamente el campo de lo político usa y manipula al campo religioso y viceversa. Como el campo de lo político, cómo el campo de lo político se legitima a través de los religiosos, a través de las estrategias, características y particulares de la política del reino terrenal. Estas son la autoridad, la influencia, la manipulación y la coerción. Más adelante les voy a enseñar cada una de ellas en particular. El que desconoce su historia estará condenado a repetir algunos de los siguientes mismos errores: las cruzadas, la Santa Inquisición, la encomienda y la evangelización de los indios en la conquista española, la guerra hispanoamericana que nos tiene como colonias norteamericanas, la Guerra Fría y la guerra al terrorismo. Todo esto son ejemplos teopolíticos donde se legitimó la política por medio de la religión. Estos marcos teóricos asistirán a futuros líderes cristianos protestantes evangélicos que se adentren o estén en la función y gestión pública política activa. Les asistirán en estar mejor informados en la toma de decisiones concernientes a los asuntos teopolíticos. Es imprescindible
Es fundamental la provocación de estos estudios teopolíticos para los teólogos biblistas como pastores y misioneros en Puerto Rico, si es que verdaderamente queremos convertirnos en sal de la tierra y luz del mundo. Estos estudios nos asistirán a identificar aquellas erradas hermenéuticas y dogmas de hombre profesadas como paradigmas teopolíticas, evitando nos convirtamos por omisión en parte de la surgente, peligrosa, moderna, Santa Inquisición protestante del siglo XXI. Nuestro mensaje de amor es uno que particularmente se está señalando como un cristofascismo, un fascismo clerical y un clerofascismo. Esto veremos esto más adelante. Lograremos que los cristianos, las preguntas de investigación, lograremos que los cristianos protestantes evangélicos de Puerto Rico reconsideren sus posturas de participación, identidad e ideología política religiosa en Puerto Rico. Estarán relacionadas la participación, identidad e ideología política de los cristianos protestantes evangélicos de Puerto Rico y su alianza ideológica progresista con el PNP durante los pasados 20 años con la vivencia social, política y económica dominante vivida. ¿Existirán cambios futuros? Desde ese marco teórico y conceptual hipótesis, planteamos como hipótesis que los paradigmas sobre la participación teopolítica de los cristianos protestantes evangélicos en Puerto Rico están íntimamente ligados a la ideología política económica dominante vivida, y sus cambios ocurrirán como resultado de eventos de grandes crisis que los impactan. Algunas otras preguntas que están incluidas y abordadas en el ensayo: ¿existen modelos o paradigmas para la participación política de los cristianos protestantes en Puerto Rico hoy? ¿Cuáles son estos modelos o paradigmas? De estos modelos, ¿cuáles se sostienen teológicamente hacia la realidad puertorriqueña? Debemos establecer cuestionamientos sobre el comportamiento de nuestra actividad teopolítica, velando que estén verdaderamente cimentadas en las propias Sagradas Escrituras. ¿Qué haría Jesús ante este escenario político planteado? ¿Apoyaría a Dios las acciones políticas que ejecutamos y vivimos en Puerto Rico? ¿Tomaremos una actitud farisea, saducea, legalista? ¿Actuaremos y con nuestro testimonio provocaremos malestares y divisiones que redunden en sentimientos teofóbicos, alejándonos del mandato fundamental del Evangelio de Jesús, de verdaderamente amar a nuestro prójimo? ¿Estará nuestro actual liderato cristiano verdaderamente apoyando, fiscalizando y aconsejando a nuestros cristianos protestantes evangélicos, participando de la gestión pública política activa? ¿Lo estarán haciendo desde una base verdaderamente teológica, política cristiana, sostenida por el propio Evangelio de Jesucristo? Preguntas serias, profundas. Nuestra metodología de diseño de la investigación fue completado de un formato documental, desde un marco de tiempo y espacio delimitado para este trabajo investigativo. Se circunscribió un término de 20 años, 2000 al 2020 en Puerto Rico, aunque la búsqueda de ese semillero del pasado nos llevó hasta 500 años atrás, viéndonos a 1493 hasta el presente. La totalidad del cúmulo de información pues incluyó libros privados, públicos, libros de texto y todo esto. La descripción comprendieron desde las disciplinas académicas concernientes de las ciencias sociales y humanísticas hasta la más pura de todas, la teología y las Sagradas Escrituras. La descripción de nuestro instrumento incluye investigaciones realizadas al tema de investigación. Identificamos otras investigaciones desde la teología moderna, desde la teología política, desde la teología de la liberación y desde la politología de la religión, como potenciales paradigmas teopolíticos para asistirnos en responder a nuestras planteadas interrogantes. Esto obedece a 3 puntos importantes. 1. A través de ellas, muchos de los conflictos religiosos políticos en América Latina han sido estudiados exitosamente. Observamos varios paralelismos históricos entre Puerto Rico y Latinoamérica que nos llevan razonablemente a inferir que esas respuestas puedan asistir a nuestros cuestionamientos sobre nuestra presente teología política puertorriqueña.
Nos convence el estratégico acercamiento usado por la teología política y la teología de la liberación para su estudio desde el enfoque de las ciencias humanas y sociales, para mejor presentar nuestro imaginario vivido. Este método se conoce como el método teológico de las tres mediaciones de Clodovis Boff, quien enfatiza desde estas tres el ver, el juzgar y el actuar. La primera mediación, el abordaje histórico-social o la mediación social-analítica. En este trabajo se completó una investigación de trasfondo y desarrollo histórico de la realidad política, económica y religiosa de Puerto Rico como colonia más antigua existente bajo dos imperios y periodos históricos distintos, 527 años. El último periodo de dominación norteamericana, 1898 al presente, se estudiaron los instrumentos y constructos imaginarios teopolíticos de dominación utilizados para la perpetuación política, económica y social norteamericana sobre los puertorriqueños, y no solamente los puertorriqueños, de todo el mundo, como potencia e imperio mundial. Procedimiento de la metodología, la segunda mediación, el abordaje bíblico-teológico o la mediación teológica epistemológica hermenéutica. Nuestro trabajo en este renglón incluyó los resultados de la investigación documental sobre el estudio de los fundamentos bíblico-teológicos e históricos desde la antigua sociedad helenista, Atenas, Grecia y el mundo secular, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto nos arrojaron luz y guía hacia el establecimiento de modelos, paradigmas sobre la participación teopolítica de los cristianos protestantes evangélicos en Puerto Rico de entrada al siglo XXI. La tercera mediación, el abordaje pastoral o la mediación práctica, luego de interpretado la realidad desde las ciencias humanas y la teología e historia del cristianismo, en esta tercera parte aterrizamos a nuestra realidad. Es entonces que levantamos la propuesta bíblica, ética, apologética, teológica y pastoral hacia nuestro tema central sobre la teopolítica de los cristianos protestantes evangélicos en Puerto Rico. Los hallazgos y resultados, la relación política y religión tiene tres características históricas que aún persisten hasta nuestra modernidad. La relación es tan antigua y entramada como la propia historia de la humanidad, y así se vislumbra continuará siéndola. Son tan inseparables que su dinámico entramado, aún con el establecimiento de normativas constitucionales modernas, tales como la separación de iglesia y Estado, no logran separarla del todo. El entramado o binomio que la entreteje obedece a una relación histórica donde ambas se benefician una de la otra y se vislumbra continuará desarrollándose en nuestra modernidad. A través de la historia, la política ha utilizado a la religión para dos funciones particulares fundamentales. La primera es la simulación de una aparente aprobación divina de un líder, donde se legitima la imagen de un líder político idóneo, de buen carácter y moral, intachable. Esta primera fase construye un imaginario donde el pueblo observaría a un líder clerical máximo, auténtico y respetado, representante de Dios aquí en la tierra, alineándose y endosando públicamente a un líder político terrenal. El pueblo estaría observando en este endoso un propio ungimiento político divino, y que como tal ungido divino traería consigo virtudes divinas, habiendo sido seleccionado por Dios mismo, y estaría plenamente capacitado para reinar y gobernar. Se observaría, para acentuar esa legitimación, el ungimiento político divino realizado por una figura religiosa reconocida en un lugar y en un día muy significativo para el imperio. Y yo entonces pues quisiera mostrarles nuevamente el slide número 3. El slide número 3. Un día significativo, ungimiento político divino. ¿Okay? A eso es que se refiere ese proceso histórico de ungimiento divino. La segunda función que busca la política en la religión es simular la santificación, la legitimación del control y el poder político. Ese control y poderío se manifiesta
mediante la implementación de mecanismos de control y o tecnologías de poder, compuestas particularmente por el uso estratégico de la influencia y la coerción. Es lograr exitosamente la subordinación voluntaria u obligada de todos sus ciudadanos, pues la subordinación colectiva y alcanzar una sociedad disciplinada es en efecto la finalidad de todo gobierno ejecutando su control político. Es un mandato del propio Señor, subordinarnos a las autoridades. La religión, por su parte, usa la política para desarrollar y ampliar una agenda de identidad, presencia y poder religioso. No solo desde su propia esfera o campo de lo privado, sino además de la esfera del campo público de la sociedad. En nuestra investigación descubrimos este uso de la teopolítica de forma nítida y precisa como mecanismo de legitimación de la autoridad del poder político y sus mecanismos particulares de control. Mediante la influencia y la coerción, los dos imperios, Estados Unidos y España, subordinaron al pueblo puertorriqueño por los pasados 527 años, manteniéndolo aún en un estado político subordinado de territorio colonia. Fueron también los mismos utilizados en el Antiguo Testamento por los imperios persa, romano, griego sobre el pueblo de Israel. Traigo una tabla ilustrativa muy rápidamente de lo que estábamos hablando anteriormente para que vean ese imaginario, ese constructo imaginario cuando se usa al líder religioso, trayendo el imaginario de lo divino hacia lo terrenal. ¿Ve? Estos son los constructos que hacen ver al pueblo como que es seleccionado por Dios, que reinará con justicia, ética, moral, que llevará al pueblo a la armonía, paz y estabilidad. Y entonces se usan los tres procesos de legitimación, que es la legitimación por primera, influencia y coerción. Legitimidad, cuando se toma el juramento, cuando se corona al rey. Vemos al Papa Pío cuando corona a Carlomagno en el imperio en el IV siglo. En la Basílica de San Pedro el 25 de diciembre y la figura más alta es el Papa, coronando, legitimando la autoridad política de ese emperador. ¿Ve? En la influencia es la obediencia voluntaria, lograr la obediencia voluntaria del pueblo. Y esto se logra, pues, lo vemos a través de la historia de los matrimonios. Vemos cómo se logran alianzas políticas, casamientos con hijos de la realeza política para lograr convenios de paz, convenios comerciales. Vemos como un gran embajador como el rey Salomón era un gran embajador, tenía 700 embajadas, 700 esposas que representaban alianzas políticas, ¿verdad? Tratados comerciales, normativas legales representados en lo que se llama el derecho o el derecho consuetudinario o las leyes de uso y costumbres, los decretos, las ordenanzas, los contratos, las leyes, en los sistemas de justicia y el proceso de debido proceso de ley. Nadie puede ser enjuiciado, nadie puede ser castigado sin haber pasado por un proceso de sistema. Y todo el mundo sabe y se subordina voluntariamente a estos sistemas. Obsérvese que Sócrates bebió la cicuta, no porque estaba obligado, sino que él dijo nomos basilius, del griego nomos, basilius, la ley es rey. Nomos, la ley, basilius es rey. Yo me subordino a la ley porque la ley es rey. Es la obediencia voluntaria. Y entonces están las construcciones de imaginarios y de tecnologías de poder, donde los gobiernos y las clases dominantes pues establecerán estos constructos. Quiero un poco más ir adelantando entonces, que me está faltando. Del Antiguo Testamento observamos a Jeremías ejemplificando la opción de la teopolítica del anexionismo cuando la mayoría de la opinión pública dominante en Israel exaltaba la autonomía total o el anexionismo egipcio. Jeremías defiende la causa de una alianza con Babilonia y anunciaba la hora crucial del reino de Judá. Se le acusó de derrotista y de traidor a la patria. Sin embargo, la ruina cayó sobre Judá con la destrucción de Jerusalén
y Jerusalén y la deportación del pueblo junto a los ríos de Babilonia. La revolución macabea, vemos cómo se alinearon con los romanos. Desde el Nuevo Testamento vemos a los judíos que se dividían entre los colaboradores y resistentes y se fueron al lado de Herodes, se llamaban los herodianos, ¿verdad? Y lo vemos en las citas bíblicas de Mateo, Marcos, aquí citadas. Para el 2000 y hasta el presente observamos en Puerto Rico la introducción y el desarrollo de una peligrosa tendencia teopolítica combinada con la ética protestante del capitalismo y del destino manifiesto del pasado. Y es que con la economía neoliberal, la política económica neoliberal comenzada desde 1980, el presidente Bush y la política neoliberal ha privatizado los servicios sociales y se han creado desde el gobierno las oficinas de organizaciones de bases de fe. Comenzando en el siglo XXI, estableció como estrategia teopolítica la creación de estas oficinas, donde se perpetúa la teocracia constitucional norteamericana, donde preferencia por el protestantismo evangélico se le ha delegado a ellos, a los protestantes de Estados Unidos, se le ha delegado los servicios sociales, el delivery, ¿verdad? La otorgación de servicios sociales a través de estas oficinas de comunidades de fe. Surge en Puerto Rico para el comienzo del 2009, estos tres, creo que ya lo dije, ¿verdad? Se atestiga una genuina y profunda preocupación sobre el rol asumido de los cristianos protestantes evangélicos, lacerando el testimonio de la Iglesia y el Evangelio de Jesucristo en general. Esto por la aparente formación de un club empresarial selecto y privado, construyendo un escenario de posible clientelismo político. Con todos estos anteriores se observa, se compromete el testimonio de la propia Iglesia. No se debe las conclusiones, la participación de los cristianos protestantes en la política puertorriqueña. Pueden involucrarse y participar los cristianos protestantes como ciudadanos particulares en la actividad política pública puertorriqueña. Claro que sí, es un deber, es una responsabilidad ciudadana. Si el reino de Dios es justicia, ¿cuánto no más los cristianos, es decir, el juramento de la bandera americana es justicia y libertad? ¿Cuánto no más si es el reino de Dios también la justicia, el propósito? Así que es una propia responsabilidad ciudadana nuestra participación. La segunda pregunta, ¿pueden involucrarse y participar los cristianos protestantes en la gestión y función gubernamental, política partidista puertorriqueña? Sí, pero no se debe subordinar ni alinear con ideologías partidopolíticas que atentan contra la justicia, la dignidad humana y contra la naturaleza. Por cuestión de tiempo quiero ir al decálogo. Como sal de la tierra y luz del mundo, ¿cómo vamos a hacer esto? Como resultado de este trabajo investigativo encontramos fundamentados paradigmáticos para la creación de un decálogo teopolítico. Toda ley terrenal, número 1, al cual estoy subordinado a obedecer, no violenta ningún mandato o dogma bíblico. 2, no apoyo ni participo de actividad política, privada o pública que usurpe la autoridad divina, ni me compela a violar los dogmas establecidos de la propia Sagrada Escritura. 3, no permitiré ni usaré parte del uso o la representación como figura religiosa de cualquier apoyo de persona, ideología u organización política desde una plataforma o espacio público. Esto históricamente ha sido utilizado para construir imaginarios de influencia manipulativa de legitimación teopolítica. Por eso entonces protegeré con celo la aparente imagen de la posible violación a la garantía constitucional de separación de iglesia y Estado. 4. La actividad política que me desenvuelva no atenta contra la vida y la dignidad del ser humano, ni atenta contra la convivencia por la paz y la armonía terrenal. 5. Mi actividad política deberá estar alineada y estará hiperconsciente y vigilante contra aquellas actividades gubernamentales o grupos privados que atentan contra la justicia, el debido proceso, contra los intereses de los pobres, los desvalidos y menesterosos. 6. Me alejo y no participo de aquella actividad política que promueva la xenofobia, el racismo, la discriminación y la exclusión.
No apoyaré ni participaré de actividad política alguna que promueva y fomente espacios propicios en perjuicio de nuestra naturaleza, nuestra fauna y nuestro sistema ecológico. No seré partícipe ni apoyaré actividad política alguna que atente mediante subterfugios legales contra la transparencia, la justa y buena gobernabilidad. Lucharé y estaré en vela para sacar a la luz pública todas aquellas maquinaciones y conspiraciones en cuartos oscuros para implementar estrategias políticas en contra del bien común del pueblo y en favor de unos pocos. Mi actividad y participación política no atenta contra la imagen y el testimonio de la Iglesia y el Evangelio de Jesucristo. Mi actividad dentro de la función pública estará regida por una hiperconsciente y sobrecelosa vigilancia ante la posibilidad de empañar la imagen del Evangelio de Cristo. 10. Cuando en mi participación política como funcionario público, como ciudadano privado en alguna organización de base de fe y esté envuelto el uso, manejo y recibo de fondos públicos, mantendré la siguiente normativa, manteniendo en todo momento el testimonio como cristiano protestante evangélico, bajando a ser partícipe de un ciudadano común y corriente, campo de lo público terrenal, ejerciendo mayordomía, honestidad, transparencia, preguntándome consistentemente, ¿es esto que hago justo? ¿Estoy siendo justo? ¿Es esto honesto? ¿Estoy siendo honesto? Y así sucesivamente. La historia nos ha enseñado que los religiosos que se prestaron a legitimar, cristianizar y facilitar estrategias e ideologías políticas buscando identidad y representación de los líderes políticos que favorecieron, también cargaron de los pueblos una gran parte de la responsabilidad, el resentimiento y hasta el odio que provocaron. Se hicieron participantes de la corrupción de los partidos políticos y su gobernanza. Y tenemos los ayes de Habacuc. Hay de aquellos que tengan que rendir cuentas a Dios ostentando poder y autoridad terrenal en su nombre y que la injusticia, el saqueo y la maldad fueron su legado. Quiero, una recomendación. Nuestra teopolítica debe desarrollar espacios donde la iglesia se convierta en un ente facilitador y promotor de la justicia y de igualdad para todos, en especial para con los más necesitados, no un ente de discordia y divisiones de aquellos y nosotros. De la misma manera que existe el requisito curricular, fundamentos teológicos personales y profesionales del ministerio cristiano para los títulos graduados en divinidad y en teología, propongo la introducción formal curricular del curso Teopolítica, reafirmando el reino de Dios aquí en la tierra, para los programas académicos universitarios y o de seminarios. Esto asistirá grandemente a nuestros líderes eclesiales, biblistas y teólogos, y como parte fundamental de los temas pertinentes en la formación de sus carreras, pero además ante la coyuntura histórica que atravesamos con la llegada de las organizaciones de bases de fe. Muchas gracias y perdonen lo largo. No, me parece excelente, Ralph. Te felicito. Gracias por compartir este tema. Que regularmente este tema no se discute, y estoy de acuerdo contigo, no se discute mucho en los salones de clase, así que acojo tu recomendación de incluir en nuestra malla curricular un curso acerca de teopolítica. Te pregunto, en tu investigación, en la lectura que hiciste, no sé si lograste encontrar información acerca del concordato. No sé si sabes que a nivel de toda América Latina hubo estos acuerdos o un concordato entre el Vaticano y los diferentes gobiernos en toda América Latina a manera de controlar y ejercer el poder. Y en cierta medida los protestantes evangélicos se mantenían pues rezagados. No sé si leíste acerca de eso y ver si de qué manera eso también influenció aquí en Puerto Rico. Sí, hay varios, no solamente ese evento histórico particular, hay múltiples. Y el que nos afecta en Puerto Rico no es tanto ese, nos afecta más el destino manifiesto y la ética protestante norteamericana, que es la que hemos heredado en Puerto Rico. Cuando llegaron los americanos con la guerra hispanoamericana en 1898, se usó la propia religión protestante para cambiar el psiquis colectivo puertorriqueño. ¿Ves? Y entonces ese resentir
anticatólico, ¿verdad? Antiecumenismo, que fue una de las preguntas ayer que se le hizo o el miércoles que se le hizo al obispo Ferrer. Y lo abordo yo en este estudio, ¿verdad? En este ensayo. Nosotros somos el producto, la herencia, ¿verdad? De ese destino manifiesto y de esa ética protestante del capitalismo. Los cristianos protestantes evangélicos somos el producto de eso, de estos 100 y pico de años, 127 años, desde que llegaron los norteamericanos. Y lo digo de esa forma, no de forma peyorativa, dicho sea de paso, yo soy norteamericano porque nací en Nueva York. Así que quizás cuando dicen norteamericano en la UPI, pues, enseguida dicen este de los pelús socialistas, de los barbús socialistas, ¿verdad? Pero yo me refiero a norteamericanos porque hay 3 Américas, ¿verdad? Y entonces hay que distinguir entre Norteamérica y Latinoamérica. Pero el destino manifiesto, ética protestante, ha sido y seguirá siendo el pensamiento teopolítico justificador que legitima las invasiones e intervención del gobierno norteamericano en todos los países, no solamente en Puerto Rico, en todos los países de Estados Unidos, que han evolucionado, primero el colorario Roosevelt, después el tema wilsoniano, y después así sucesivamente la doctrina Truman, y después la Operación Cóndor, la guerra al terrorismo. Y entonces, contestando su pregunta, cuando vino la teología de la liberación por el obispo Betz o el sacerdote Betz desde Alemania, esto venía de una indoctrinación o de unos fundamentos filosóficos religiosos marxistas. Y entonces estamos en medio de la Guerra Fría, la doctrina Truman. Y entonces, imagínense, con la Operación Cóndor en Latinoamérica, entonces era abiertamente el protestante contra los católicos, abiertamente. ¿Y cuántos católicos fueron asesinados en las dictaduras? Monjas, sacerdotes. ¿Por qué? Porque la Operación Cóndor era la instalación de estas juntas militares que eran en pro de Estados Unidos, y Estados Unidos eran protestantes, así que eran anticatólicos, y máxime si son comunistas. Así que históricamente nos ha traído ese sesgo, ese malestar, y por eso es que es tan fundamental educar. La teopolítica del reino de Dios no se subordina a ideologías partidopolíticas terrenales. El reino de Dios, desde el Antiguo Testamento con la ley, y Jesús con el Sermón del Monte y su sacrificio en la cruz, vino a instaurar, a reinstalar la justicia, por el cual el propósito del Antiguo Testamento fue creado, y que después que se había desvirtuado totalmente, Jesús vino como un revolucionario teopolítico a traer justicia, equidad, la dignificación del ser humano. Y el cristiano que se entre a la cuestión política activa tiene que tener eso en mente. Usted es representante de Dios aquí en la tierra, y por sus frutos usted representa esa extensión del reino de Dios, el carácter de Dios en su vida mediante los frutos del Espíritu Santo. Así que, y si usted no se subordina a la ideología terrenal, que es prejuiciada, hay mucha inequidad, donde hay un elitismo, hay un clasismo, hay xenofobia, hay racismo, usted no se puede subordinar a eso. ¿Y qué va a pasar cuando haya un caucus y digan, bueno, tienes que votar a favor de nosotros? Entonces, el problema que estamos teniendo hoy, que es el llamado mío, es mi imprimación básica, es que las organizaciones de base de fe están recibiendo fondos, y de alguna manera hay un conflicto ético, porque entonces, ¿qué tú vas a hacer cuando el partido político que te está dando chavito te diga, mira, no te olvides de votar por mí?
Cuando hay unos conflictos éticos, hay una participación que uno tiene que separar. Y entonces, más importante, el testimonio del cristiano, el mensaje de esa justicia, de esa equidad, ¿dónde va a quedar? Así que es impactante. El evangelio de la teopolítica cristiana es la no violencia. Y aquí vemos a una persona con rifles y escopetas anunciando una ideología partido política. Y eso atenta a la cera, a la imagen, el testimonio de la iglesia. Porque no es contra esa persona, es la iglesia, es el testimonio de la iglesia. Por eso es que la educación es fundamental. La historia nos ha enseñado eso, como decía Hegel, no hemos aprendido la historia. Y como nos decía José Ortega y Gasset, no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. Estudiando el pasado hasta el presente nos revelará el futuro. Y en pleno siglo XXI, con toda la modernidad y toda la tecnología, y estamos reviviendo los tiempos de la Santa Inquisición. Una cosa increíble. Gracias, Ralph. No tengo más preguntas porque las que tenía anotadas las contestaste en tu presentación. Así que le dejo el espacio al profesor Samuel Caraballo. Bendiga, Ralph, y realmente me ha sorprendido tu presentación favorablemente. Muy especialmente el aspecto pastoral, el aspecto de la acción pastoral que tú propones al final, especialmente el decálogo teopolítico que acabas de proclamar, que no solamente es un decálogo teopolítico, es un decálogo ético, es un decálogo que tiene que ver con todo lo que significa la vida cristiana. Ahora, hay algo que me parece que tú has enfatizado, y es el aspecto de las organizaciones de base de fe, porque he notado que has trabajado duro con ese elemento de las organizaciones de base de fe. Que realmente, si yo te preguntara qué es lo que en una sola expresión te preocupa de las comunidades de fe. Dinero, organizaciones religiosas envueltas en cuestiones empresariales donde hay dinero y religión juntos, no mezcla, es aceite y agua. Eso es lo primero. Segundo, el empresarismo, el cual no es nada de malo. De hecho, nosotros los calvinistas fuimos los que hicimos el capitalismo tiene una base calvinista, tienes claro toda la razón. Sí, claro que sí, pero que lo que quiero decir no es que sea malo, es que tenemos que saber diferenciar, separar la paja del trigo, ¿verdad? Claro, Salmo 128, seremos bendecidos, guardando los mandamientos y sirviendo al Señor. Por eso es que Max Weber dice, oye, esta gente está bendecida. Claro, él lo está viendo desde una perspectiva terrenal. Pero la realidad es que históricamente, cuando usted le da dinero, usted está dándole poder, porque dinero es poder. Y si usted le da fondos federales, mire, 161,000 millones de dólares para repartir entre los religiosos. No hay problema, empresarismo, mayordomía, pero todo el mundo sabe, tiene conocimiento de cómo lidiar con eso. Conoce su historia, conoce separar una cosa de la otra. Y entonces hemos visto en Puerto Rico, desde el 2012 para acá, un resentir, un cristofascismo, precisamente provocado por las organizaciones de base de fe, porque se han convertido en un club privado, empresarial, donde los que no sean los pro vida y los que no sean de estos valores éticos no guisan, son excluidos. Y esto es lo que llama este teólogo español Tamoya, se llama en español, cristofascismo, clerofascismo, cristofascismo, lo llama así. Y entonces ese es el peligro.
el peligro de tenemos que separar lo que es el empresarismo y lo que es la religión. Dos mensajes totalmente aparte. Y entonces el desconocimiento, la ignorancia, el no tener el know-how, ¿verdad? Aquí la clave, la prevención comienza con la educación. Y ante esta coyuntura histórica que estamos viendo de neoliberalismo entrando a la iglesia debe conocer cuál es nuestra responsabilidad, el reino de Dios, cuál es la teopolítica cristiana verdadera, el reino de Dios aquí en la tierra, nosotros, testimonio. Los frutos del Espíritu Santo, que el más importante de todo es el amor, no es la exclusión, no es la separación, no es la desunión. Una preocupación también que tengo, no sé si lo tocaste en tu trabajo, es, y obviamente son dos preocupaciones, pero están vinculadas, es el elemento del crecimiento de la derecha fundamentalista evangélica en América Latina y en Puerto Rico, ¿no? Los movimientos evangélicos, no sé por qué, tienden a ser de derecha. Eso me asusta un poco, pero en la mayoría los veo movimientos de derecha, por ejemplo en Brasil, y lo veo en otros lugares de América Latina y en Puerto Rico inclusive. Los movimientos de políticos fundamentalistas que se están moviendo ahora en la palestra nuestra son mayormente de derecha, no son movimientos de izquierda. Eso me hace llegar a la segunda pregunta para dártela las dos. No sé si dentro de ese análisis tuyo has visto, número uno, el movimiento fundamentalista evangélico de derecha y segundo, los movimientos trumpistas en Puerto Rico. Porque aunque tú estás hablando de Puerto Rico, obviamente Trump es fue el presidente de Estados Unidos, pero tiene una influencia enorme en Puerto Rico. Y como estás hablando del 20 al 20, del 2000 al 2020, quiero saber si también tocas y analiza un poco el movimiento trumpista dentro del movimiento evangélico puertorriqueño. La contestación a ambas son sí. Yo las abordo precisamente, las fundamento y le doy la razón por la cual la condición política, no solamente de Puerto Rico, de Latinoamérica, tilda hacia la derecha y hacia el fundamentalismo y el conservadorismo, es por la coyuntura histórica vivida en los 1970 de la Operación Cóndor en Latinoamérica, donde se aplastó todo lo que tuviera que ver con el socialismo, comunismo, el Che Guevara, la Revolución Cubana, ¿ves? Y entonces eso va amarrado. En los 60 fue que la Iglesia Católica en Medellín, en el 68, aprobaron la teología de la liberación, que está fundamentada en el marxismo, en la filosofía marxista de los pobres, de la igualdad. Y entonces, en esa coyuntura histórica donde Norteamérica viene a instaura 10 juntas militares en Sudamérica, Argentina, Brasil, Paraguay, y donde empieza una santa inquisición contra los católicos y todo lo que tenga que ver que no sean protestantes. ¿Ve? Y entonces eso lo heredamos y se acabó. Y entonces, ¿qué pasa? Usted sabe que dice el lema, en Washington destornudan y en Puerto Rico nos da pulmonía. Pues mire, eso pasó con COINTELPRO, la operación COINTELPRO y la operación Cóndor. Es un dato histórico que la Universidad de Puerto Rico fue el pesebre de donde la Revolución Cubana mandó sus emisarios para esparcir la revolución, la política marxista, socialista comunista de Fidel Castro. Y entonces no es menos cierto que los de la derecha también, y la CIA, y la CIA tenía sus movimientos de cubanos activistas, ¿verdad? Y eso yo lo abordo en una sección completa dando la historia específica. Yo creo que una de las razones por la cual me tardé era buscando estos datos específicos históricos de lo que ocurrió desde los 1970 hasta los 80, 90, que es por la cual tenemos tantos, y perdonen, ¿verdad? Que no lo digo de forma peyorativa, lo digo desde un resultado histórico.
Por eso es que vemos tantos protestantes PNP, pero ese es el resultado de la ideología vivida del sistema económico, nuestro planteamiento de hipótesis, que dice que nosotros estamos fundamentados, nuestra conducta está cimentada en la economía vivida. Y entonces en los 70s, el golpe del FBI con Intelpro, Operación Cóndor, que es una extensión de Latinoamérica aquí, nos metieron el cuco. Y entonces el socialismo es de ateos. Y los católicos vienen con esta filosofía de la teología de la liberación. Y esa gente del seminario evangélico con la teología de la liberación, esos son comunistas. Y va viendo. Y entonces eso lo hemos heredado. Yo le llevé un libro a mi querido doctor Samuel Caraballo, entre el Che Guevara y Jesús. Yo recuerdo a mi padre cuando me enseñó, yo recuerdo a mi padre, yo era un niño, diciendo estas palabras, nunca se me olvidaron esas palabras. ¿Qué herejía es esta? ¿Qué herejía es esta? Y me enseñó y tiró el libro y yo lo cogí y lo guardé hasta el día que se lo entregué al doctor Samuel Caraballo, que le dije la anécdota. Le dije, mire, las últimas palabras, mi papá cogió este libro y lo tiró al piso. Dijo, esto es una herejía, porque tenía una fotografía, de hecho, creo que está en la biblioteca. Está en la biblioteca. Tiene la fotografía del Che Guevara primero y después de Jesucristo. Para empezar, empezaron mal, tenían que poner a Jesucristo primero y después Che, ¿verdad? Pero lo pusieron al revés. Y entonces, a lo que le quiero llevar es que la teología de la liberación, que estaba fundamentada en filosofía sociológica de equidad, pero era marxista, y entonces en la coyuntura histórica, en los 70s, que estaba la Operación Cóndor, había que aplastar todo eso. Entonces, por eso el resentir del ecumenismo, del anticatolicismo, de la filosofía de la teología de la liberación, parte del carpeteo que hubo en Puerto Rico, no se crea que eran los independentistas nada más. Hay un montón de ministros del seminario evangélico que están ahí fichados. ¿Por qué? Porque predicaban la filosofía socialista de la teología de la liberación. ¿Ves? Pero eso yo lo abordo en el ensayo y creo que le doy más de 45 o 50 páginas de datos históricos sobre la Operación Cóndor con Intelpro en Puerto Rico y cómo la derecha cubana conjunto con la policía de Puerto Rico aplastaron todo movimiento de la revolución cubana de izquierda, y eso hace que los cristianos protestantes evangélicos tilden hacia la derecha. Bueno, yo creo que está muy bien. Yo realmente estaríamos preguntándote muchísimo tiempo, pero no, el tiempo no nos ayuda. Solamente te quiero exhortar que de alguna manera la parte pastoral, que muchas veces es una parte importante, especialmente en términos de cómo la iglesia cuida a los políticos, pues yo creo que la iglesia tiene una misión con los políticos también, especialmente ese decálogo teopolítico que acabas de publicar, podría ser un buen documento para compartirlo en el plano político, especialmente de aquellos políticos nuestros que están identificados con la fe evangélica o fe católica o la fe cristiana, en otras palabras, porque me parece que nos va a hacer pensar mucho. Así que gracias. Sí. Quiero saber si hay alguna, bueno, el doctor Bernardo Campos, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, adelante. Bueno, primero felicitar, gracias al doctor Caraballo, felicitar a Ralph porque ha podido conjugar muy bien lo que nosotros en la teología contemporánea hablamos del diálogo entre ciencias sociales y teología. Y él como sociólogo y teólogo ha podido conjugar ambas cosas. Solamente me gustaría que diga una palabra, aunque puede ser una mala palabra en Puerto Rico, la influencia del imperialismo y su confusión con el reino en la teología, porque a veces la teología latinoamericana ha confundido reino con un imperialismo religioso. Y pues toda la gente de derecha creen que el reino es avasallar el mundo con la religión y desde la religión después de la crisis de los partidos políticos. Una palabrita sobre eso y la influencia del neoliberalismo, ¿no? Sé que es para todo el día, pero solo muy breve nomás un comentario. Bueno, rápidamente,
gracias a la ética protestante, en conjunto con el Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto no es otra cosa que una doctrina nacionalista norteamericana nutrida y evolucionada desde teorías del derecho natural, del darwinismo social y un gran sentido de excepcionalismo nacional. El historiador William Weeks lo define en 3 postulados bien fundamentales. 1, la virtud de las instituciones y los ciudadanos de Estados Unidos. Virtud. 2, la misión para extender estas instituciones rehaciendo el mundo a imagen de los Estados Unidos. Y 3, la decisión de Dios de encomendar a los Estados Unidos a esta consecución. Ese es el Destino Manifiesto y eso lo viven los líderes gubernamentales de hoy, incluyendo el presidente Trump. Ellos se ven como que son emisarios de Dios aquí en la tierra y que la nación americana es la nación que quiere Dios aquí, que todo el mundo emule. Ese es el Destino Manifiesto, esa es la teopolítica. Ese es el reino que ellos predican, ¿verdad? El neoliberalismo, obviamente, es un sistema económico que explotó en el 1980 y pocos saben, y yo lo incluyo en mi ensayo, que ese experimento económico comenzó en la Operación Cóndor en Latinoamérica con la instalación de las juntas militares en los 10 países allá en Sudamérica, donde estaban combatiendo el comunismo, mataron a Che Guevara, estaban con las juntas militares acabando con todo lo que sea el socialismo, el marxismo, pero a la misma vez estaban experimentando con un... Pues, Ralph. Vamos a ver si volvió. ¿Me escuchan? Yo escucho bien. Creo que déjame ver si fue que se nos cayó, parece que es Ralph, ¿verdad? Yo escucho bien también. Parece. A ver si vamos a darle tiempo para que regrese un momentito. Estaba explicando algo, parece que perdió un poco la línea en términos, ¿verdad? Permiso, Caraballo, por lo menos el miércoles él estaba conmigo en la clase y se había ido la luz toda la tarde en la casa. Porque tiene tuvo problemas, que no vaya a ser que entonces siga con esa situación todavía corriendo hasta hoy. Tienes razón. Vamos a darle un segundito y entonces estamos casi terminando. Realmente vamos a pasar a las preguntas después de... Déjame ver si entró. Vamos a ver si entró Ralph. Que ya estamos casi listos para discutir, ¿verdad? Pero vamos a ver si logramos vamos a ver si entró. Si no, procedemos a lo que tenemos, lo próximo, porque realmente él ya ha hecho la presentación completa de hacer preguntas del público que uno quería hacerle, pero si se fue la luz, es posible que él no vaya a poder entrar nuevamente. Así que, decana, usted me dice si seguimos. Sí, en todo caso, si él tuviera dificultad para entrar, una recomendación con alguno de los compañeros es que él puede entrar a través del teléfono, o sea, una llamada telefónica, que aunque no se vea la imagen, al menos que pueda escuchar lo que vamos a estar dialogando. Ahora lo que procede es que el comité pues se separe para poder deliberar y luego entonces regresar con la decisión final. Me mandó un mensaje diciendo que se le fue la luz y entonces hay que ir nosotros al jurado nomás. Okay. Muy bien, así que sí podemos seguir. Déjeme entonces formar inmediatamente el grupo, e irnos y empezamos a dilucidar y regresamos a ver si de aquí a eso él puede volver. Déjeme... Un momentito.
Llegó. Llegó. Bueno, pues entonces vamos a oír el último detalle. Entonces, sí, adelante, Ralph. Pues ese neoliberal, ese sistema económico que se practicó y se experimentó con él por 10 años durante la Operación Cóndor en Latinoamérica, se trajo entonces a nivel mundial, y ese sistema económico neoliberal es lo que se conoce hoy por globalización, mundialización, capitalismo corporativo. Este neoliberalismo lo que hace es privatizar todos los servicios que es responsabilidad del Estado. Entonces, los servicios sociales que históricamente, ese contrato social que de la salud, de la seguridad, todo eso se ha ido privatizando y hemos visto, hemos sido testigos de eso desde los 80 para acá, donde todo se ha privatizado. Pues ese neoliberalismo ha entrado a las iglesias. ¿Por qué? Porque desde el 2000 el presidente Bush ha hecho política pública de privatizar los servicios sociales, comunidades, hospitales, salud, los huérfanos, Project Head Start, todas estas ayudas sociales que son responsabilidad pública del Estado, política, ahora están siendo privatizadas como política neoliberal. Y esto se le ha delegado a las iglesias porque históricamente las iglesias han sido muy buenas. Ellos lo han estado haciendo toda la vida. ¿De dónde salió los Hogares Crea? Si no fue un copiete de Teen Challenge y de Silo. Pues eso mismo que ocurre en los 70 se está ahora acentuando, se está exacerbando. Y entonces hay que tener en esta coyuntura histórica del neoliberalismo en las iglesias ese conocimiento porque iglesia, dinero, es poder, y eso representa unos riesgos y trastoca a veces el comportamiento y el testimonio del cristiano en la iglesia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctor Campos? ¿Tiene el micrófono? El micrófono. No, suficiente para mí, gracias. Un momentito, formar un grupo aquí, un momentito. Es que estoy aquí medio, la experiencia de esto lo tiene más la decana que yo, en preparar los rooms. Déjenme ver si yo puedo crear los rooms ahora. Un momentito. Ok. Doctor Campos por aquí. Dos Ramos, Leslie, Bernardo. Ok. Ralph, te felicito. Gracias por su compañía. Felicidades, Ralph, impresionante. Excelente. Te felicitamos, Ralph. Gracias, Jacobo. Impresionante. Tremendo, Ralph, de verdad que tremendo. Marga, ¿dónde está la sopa y la pisco labi? ¿Dónde está, Marga? Llegó Margarita, todo está dominado. Pues estoy aquí, mira, ya compré las espinacas para hacerlo. Chacho, desde que te casaste ya es el maridito nada más, ya no nos atiende, oye. Es que me están dando mucho amor del bueno y uno está enamorado. Mira que eso sale seguido en los cachetes, oye. Exacto, salen los cachetes rapidito. Pero te felicito, Ralph. Felicidades. Gracias. Me comprometo, Ralph, en hacerte una sopita de regalo. Estaremos, yo soy como los nenes chiquitos, a mí me prometen y yo estoy hasta que no me lo traigan, yo. Sí, tan pronto abran. Tan pronto abran, te voy a llevar un cable gallego. Oye, se te tenía que ir la luz hoy también, Ralph.
Oye, qué cosa. Pero vea que Dios es bueno. Me dejó de hacer toda la presentación ahora. Al final. Cuando empiezo a hablar del neoliberalismo, ya eso no tienes que hablar de eso. Deben estar carpeteando, Ralph. Están carpeteando. Felicidades, Ralph. Gracias, profe. Vio que traje el griego. No, excelente. No, Basilio, la ley es rey. La ley es rey. Muy bueno. Prepara el prontuario para el curso. Prepara el prontuario. Yo lo tengo ready. Si yo lo ofrecí es porque ya lo tengo ready. Okay. Pero yo espero que yo lo pueda dar. Por eso, porque bueno, si por favor. Eso es un curso. Claro que sí. Voy a poner a leer un montón. Qué abusador. Vas a gozar. Yo me pensaba matricular, pero de oyente. Yo de oyente, Ralph, nada más. Oigo. No, pero un tema. Estamos retirados, Ralph, estamos retirados. Voy a hacer pruebitas de escoge A, B, C o D. Ah, bien. No, la D no, con C es suficiente. 3, ya son muchas. Todas las anteriores, ninguna. No, y todas las anteriores tampoco. La D y la E, a veces D. No, eso de todas las anteriores no mira, está, Ralph. Está fuera de. ¿No te dio tiempo de examinar el proyecto Dignidad? Iba a entrar, pero no, ¿sabes? No, era Se mucho. le fue la luz, pastor. No, pero en el escrito de la tesis. ¿Tiene algo de eso? No, sí. Sí, porque esa es la última manifestación de... Sí, yo entro en el detalle. Son 300 páginas en PDF, así que puedo pasárselo. ¿Y cuál es el resultado de Dignidad? En un drive. Ahora entenderán por qué hay... Uno lo dice de forma de broma, pero fíjese cómo en el 2019 todo el mundo con cacerola saca aquel, saca Ricky renuncia a esto, y entonces viene una alternativa con ¿verdad? Proyecto de Dignidad, tienes otra alternativa nueva, y viene y vuelve y gana el mismo partido. ¿Por qué? Entonces tú miras y es que la Cámara de Representantes y el Senado, ambas, y la oficina del gobernador, 3, tienen oficinas de organizaciones de base y tienen a todo el mundo amarradito por el chavito. Y eso es una realidad que nadie le quiere poner el cascabel. Y esos son temas delicados. Sí, son retos, son desafíos, tócale la llaga. Sí. Entonces vuelven y ganan. Mira, volvieron y ganaron. Mira qué cosa. Lo mismo que querían fuera, volvieron a ganar. ¿Por qué? Te vas a marcar ahí con los chavos. Yo no me den chavo. Dinero es la raíz de todo mal. Y usted mezcla religión con chavo. Sigue siendo. Yo me veo la casa escuchándote a ti, Ralph. Con el celular encima. Esa fotografía que puse. Pica. Quedó muy bueno. Te felicito. Muy bueno. Jacobo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, disfrutando de Gamaliel y también disfruté lo de Ralph también. Me dio la oportunidad, gracias al Padre Celestial, pude estar en casa. ¿Estás libre hoy? Me dieron 8 horas en el día de hoy. Va a estar trabajando pues para lo del trabajo de usted, pero también que había que disfrutar, sacar este tiempo a ver estas dos grandes personas exponiendo. Y te va preparando para cuando te toque. Jacobo vino personalmente a mi casa. Yo fui ayer a verlo. Él es mi guardaespaldas, él vela todo mi bloque, porque él cubre esta área. Pues mira qué bendición. Siempre que empieza el turno pasa por ahí. Mira, pero ahí va el jefe. Estoy por aquí. Tengo un asesor cerca. Profe, le envió hoy no pasa. Quiero salir de esa carga. La exégesis. Se la estoy enviando hoy mismo y salí con eso va a ser eso.
Bueno, profesor, ¿tenía algunos de sus clases aquí hoy viendo a Ralph? Debe, por eso me siento ahí. Mira, Antonio, creo que no lo había visto físicamente, pero le di clase, ¿verdad, Antonio? Antonio, Sí, Dios te Antonio. bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Carmen Laura. Y tengo el quórum, vamos a abrir el libro. Suspendieron las tesis, las exégesis para escuchar tu tema hoy. Les comparto la pantalla rápido. Sí, te apreciaremos, Ralph, que estamos aquí esperando que esto termine para poder terminar la exégesis. No voy a oír nada. Yo cuando termine aquí se la voy a enviar por correo, pues ya yo termino. Yo tengo que parir eso hoy. Consumatum ya yo termino. De Relestai. Sí. Latín, griego, ya está. Ha terminado. Ha sido consumado. Adelante. El micrófono cerrado, Samuel. Sí, ya abrí. Buenas tardes. La decana, si está al alcance de mi voz, adelante. Sí, estamos aquí. Ya el comité deliberó. No veo a Ralph. Ya lo vi, ya lo identifiqué. El comité ya deliberó y unánimemente recomendamos la aprobación del ensayo de integración de Ralph Otero Rivera. Así que reciben nuestras felicitaciones. Ha sido un gran aporte. Como decía el profesor Bernardo Campo, hoy cerramos con broche de oro. Verdaderamente que ha sido una experiencia extraordinaria. Hablábamos acerca de las herramientas teológicas que tú estás brindando. Es una gran aportación. De manera que incluso sirven de orientación y de acompañamiento a todos aquellos cristianos que están ahora mismo laborando en la política. Y una recomendación de parte del comité es que tu decálogo de alguna manera se pueda difuminar. Tu escrito es de calidad para ser publicable. Y hablábamos acerca de la posibilidad de que se pueda compartir tu escrito, sobre todo con el nuevo partido de corte cristiano, que es el partido, el Movimiento Dignidad, de manera que tengan herramientas teológicas en su ejercicio de la política. Así que hoy es importante que celebres, hoy es el día destinado para celebrar y poder descansar, pero luego te tienes que sentar con el profesor Samuel Caraballo, él te va a hacer llegar un escrito donde están las instrucciones para que puedas encuadernar tu ensayo, porque es nuestro interés que ese ensayo esté en la biblioteca y que también nos puedas proveer un CD de manera tal que se pueda publicar en la página de internet de la UTC para que gente a nivel del mundo entero puedan tener acceso a ese escrito y puedan hacer otras investigaciones. Reafirmamos en que hay que hacer un libro de la Universidad Teológica del Caribe que contengan todos los ensayos que hasta ahora se han defendido, porque han hecho gran aportación al conocimiento actual. Así que mis felicitaciones, Ralph. No sé si el profesor Samuel Caraballo tiene algunas palabras finales o adicionales. No, yo solamente, y creo que lo repetí aquí en el comité, que nosotros los cristianos somos muy exigentes con los políticos. Sin embargo, no le hemos dado herramientas a los políticos para que sean congruentes, especialmente los políticos que son creyentes, para que sean congruentes en el ejercicio político con su fe. Nosotros no le hemos dado herramientas, nosotros hemos exigido y los hemos criticado, pero ¿qué ha publicado la iglesia? ¿Qué orientación, qué apoyo le ha dado la iglesia a ellos para que puedan ser congruentes? Porque obviamente, realmente muchas veces no lo son. A mí me parece que la iglesia necesita este tipo de orientación y además el político también, porque nosotros fomentamos la participación política de nuestra gente, pero tenemos que darle herramientas para que su participación sea congruente con los principios y valores del reino de Dios. Y me parece que este documento
nos ayuda mucho. Eso. Pues vamos a tomar la foto final, así que todo el mundo a sonreír. Al lado mío, vente. Espérate. Sí. Acomódese. Bueno. 1, 2 y 3. Muy bien, ya tomé la foto. Así que felicidades nuevamente, Ralph, y que Dios te bendiga mucho en esta nueva etapa. Me van a llevar a comer. Bueno, ¿quién te va a llevar a comer? La doña. Ah, bueno, está bien. Las doñitas saben. Sí, yo creo que saben, sí. Así que Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos. Y amén. Y que los que quedan aquí, que van a defender, pues esto les sirva de estímulo. Dios los bendiga mucho. Amén. Sí. Nos vemos. Te bendiga. Nos vemos. Dios les bendiga. Dios bendiga.